Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Estamos hablando acerca de la segunda carta a los Corintios, después de haber compartido la primera carta de Corintios. Es una respuesta a muchos problemas de la iglesia, la primera carta de Corintios. Los problemas son bastante diferentes comparados con los problemas que tenemos hoy. Así que si usted anda buscando por respuestas acerca de sus problemas, tomando como referencia la primera carta de Corintios, le va a ser difícil encontrar respuestas, porque por ejemplo ellos tenían el punto de vista de que no querían casarse, aunque estuvieran comprometidos, estaban dispuestos a no casarse. Y después, en cuanto a la pregunta si se podía o no casar una persona que estuviera divorciada, la respuesta que da no es una respuesta directa relacionada con los problemas que tenemos hoy. O por ejemplo, el hablar en lenguas. Para entonces, en la iglesia primitiva, en la iglesia de Corintios, todos hablaban en lenguas. Y entonces allí eso representaba un problema, porque el cuerpo tiene muchos miembros, pero ese miembro entonces tiene muchas funciones. Y entonces aquí se pregunta hoy día, ¿por qué yo tengo que orar en lenguas? ¿Es por lo que dice Pablo? ¿Hay que orar en lenguas? Y la respuesta que ellos tienen entonces no es completa. Porque aquí están respondiendo a una pregunta diferente. En la carta de Corintios, en la carta de Primera de Corintios. Les recomiendo, si no han escuchado, que vayan y regresen y escuchen lo que hemos compartido acerca de la Primera de Corintios. Especialmente Primera de Corintios 14 también, donde se habla acerca de cómo se tienen que usar las lenguas. Ahora, cuando llegamos al Segunda de Corintios, el libro de la Segunda de Corintios es la cuarta carta que ha escrito el apóstol Pablo, pero hay dos cartas que no fueron incluidas en la Biblia, que son cartas que se perdieron. Entonces, aquí en la Segunda de Corintios, que es la que está registrada en la Biblia, es donde Pablo continúa respondiendo acerca de diferentes asuntos de la iglesia. Ahora, la iglesia de Corinto, la mayoría de ellos eran gentiles. Pero todavía hay una porción significativa de judíos. Ellos son creyentes que se han convertido del judaísmo. Así que ellos son judíos creyentes. Decimos que es una iglesia dirigida a los gentiles, que es una iglesia de gentiles porque está localizada en Grecia. Y es también el lugar en donde Pablo ha estado allí durante sus viajes misioneros y ha plantado una iglesia allí. Así que esta iglesia nació del evangelio que Pablo predicó. Y son influenciados por los griegos y por la cultura del tiempo, de ese momento. Y también ellos están enfrentando la persecución del gobierno romano. Y también enfrentan la persecución de los judíos que no se han convertido. Entonces, en la iglesia hay creyentes judíos y también tienen gente que quiere aferrarse a las tradiciones y que no pueden dejar las tradiciones.
Entonces por eso nos dicen, yo pertenezco a Pedro, yo pertenezco a Cristo, o yo pertenezco a Apolo. Y unos dicen, oh, nosotros somos de Pablo, nosotros pertenecemos a Pablo. Y en Primera de Corintios se trataba de esto. Pero esta tendencia todavía esos problemas todavía permanecen en esta segunda carta. Pablo ha sido rechazado por un grupo de personas de la iglesia. Y es una porción bastante significativa. Ellos rechazaron su autoridad y dicen que él no está siguiendo a Jesucristo como los otros discípulos. Y la enseñanza de Pablo es bastante diferente, diferente al testimonio. Es muy diferente al Antiguo Testamento, porque a los judíos no se les permitía comer la comida de los gentiles. Y lo que Pablo predica en 1 Corintios es, si usted es inclusive un creyente judío, usted puede comprar lo que es vendido, lo que se vende en el mercado. Y eso ha sido ofrecido a ídolos. Pero lo que Pablo dice es que podemos tener libertad. Pero lo que se refiere es que lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo todo lo que hacemos es para edificar a otros, no para ser una piedra de tropiezo. Pero los judíos no podían aceptar esto. Ellos no podían aceptarlo. Para los judíos, comer con los gentiles era algo no permitido. Así que para el tiempo cuando Pedro fue a una iglesia en Galacia, en Gálatas, y comió con la gente allí, y entonces Santiago, el hermano de Jesús, sus discípulos, vinieron a la iglesia de Gálatas, y cuando llegaron, cuando Pedro vio a este grupo de personas, él de inmediato se apartó. Él no podía permitir que los demás judíos lo vieran a él comiendo con los gentiles. Y el apóstol Pablo se enojó mucho y le reprendió. ¿Cómo usted puede ser así?, le dice el apóstol Pablo a Pedro. Y de esa situación usted puede ver que los gentiles, usted puede mirar el punto de vista o la posición de los creyentes gentiles y usted puede ver el punto de vista de Pablo. Ellos entonces no podían aceptar eso al apóstol Pablo. Y entonces hubo una reunión en Jerusalén debido a estas situaciones. Y entonces Pablo es el segundo que se levanta a hablar. El primero es Pedro, el segundo es Pablo, el tercero fue Santiago. Y después de que se escucharon unos a otros, la iglesia de Jerusalén tomó una decisión. No se les va a requerir a los gentiles, a los creyentes gentiles, a los creyentes gentiles no se les exigió que tuvieran que circuncidar, que no se les requirió, no se les exigió que tuvieran que pasar por la circuncisión. Pero hay reglas que ellos sí se escribieron que habían que seguir. Por ejemplo, que Pablo y Bernabé iban a la iglesia de los gentiles y les iban a hablar, ellos iban a llevar el mensaje de la decisión de la iglesia de Jerusalén. Pero, por ejemplo, la iglesia de Corinto
Cuando ellos recibieron las enseñanzas, la carta que llevaba Pablo, ellos no eran capaces de aceptarla. ¿Cómo es que Pablo y Bernabé pueden hablar en nombre de la iglesia de Jerusalén? Pablo, ¿cómo es que usted puede decir que usted es un apóstol? ¿Con qué autoridad usted puede decir que usted es un apóstol? Ellos no aceptaban al apóstol Pablo, porque si ellos aceptaban a la autoridad de Pablo como apóstol, entonces muchos problemas iban a surgir. Y había muchos aspectos que ellos no podían superar. El asunto de la comida, de comer juntos, del asunto de la circuncisión. La posición del apóstol Pablo. Habían dos principios. El número uno, que Pablo todavía ama a la iglesia de Corintio. Él ama a todos de ellos, aunque la mayoría de ellos le han rechazado. Y por eso es que él escribe 1, 2, 3, 4 cartas a ellos. Y le dice, y yo voy a ir a ustedes. Así que Pablo quiere consolarlos, pero no ha sido posible de organizarlos, no se han podido organizar ellos, y por eso es que les escribe cartas para reprenderlos. Y ellos dicen, ¿cómo es eso? Usted dijo que venía, pero no viene. Usted no es una persona que mantiene su palabra. ¿Quién es usted? Usted no es un apóstol no haría eso. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Entonces Pablo, en su cuarta carta a los Corintios, que sería la que está registrada aquí como segunda carta, hay una sección donde él está establecido y en donde él está estableciendo, está confirmando su autoridad como apóstol. Y hoy llegamos a segunda de Corintios, capítulo 2. Y él aquí también muestra cómo es que es diferente este ministerio al ministerio del Viejo Testamento. Aquellos que seguían a Pedro decían, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? No hay que aferrarse, decían unos, no hay que aferrarse al Viejo Testamento. El Nuevo Testamento es más importante, el Nuevo Testamento es más glorioso. Estamos hoy con 2 de Corintios capítulo 3. ¿Cuáles son los cambios? ¿Por qué hay tal diferencia entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento? Y Pablo dice, ¿cómo hay que leer el Viejo Testamento? Si el Nuevo Testamento es más glorioso, ¿cómo entonces nosotros tenemos que percibir el Antiguo o el Viejo Testamento? Y esto es lo que Pablo está discutiendo en 18 versículos de 2 de Corintios capítulo 3. Y yo creo que Dios quiere decirnos una cosa a nosotros. Y esto se encuentra en los versículos 5 y 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como del Espíritu del Señor. Versículo 18. Yo creo que esto es lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a cada uno de nosotros. Así que el título que yo le doy a este capítulo es: El Señor nos capacita para ser ministros del Nuevo Testamento. El Señor nos capacita, nos habilita para ser ministros del Nuevo Testamento. El Señor nos habilita para ser ministros del Nuevo Testamento. Y el versículo 5 y 6 enfatiza en la competencia, es la habilidad, la competencia, la capacidad que Dios nos da para ser ministros del nuevo pacto. ¿Cómo es que Dios nos da competencia para ser ministros del Nuevo Testamento? Del Nuevo Testamento. No de la letra, sino del Espíritu. El primer párrafo es del 1 al versículo 6. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Versículo 1. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo extendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Este es el primer subpunto del primer párrafo. Cuando el apóstol Pablo dice que nosotros comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, ¿o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? Como para que ustedes sepan que yo soy apóstol. Por ejemplo, algunas personas piden una recomendación de usted o usted les pide una recomendación a ellos. Entonces hay que saber cuál es la autoridad que ellos tienen o quiénes ellos son. Pero si ellos vienen a usted, cuando Pablo viene a ustedes, cuando Pedro viene a ustedes, cuando Santiago viene a ustedes, no necesitan cartas de recomendación. Dice, si ellos vienen, ellos necesitan traer recomendación. Sería, por ejemplo, el caso de Pablo, de Pedro o de Santiago. Pero yo no necesito traerles a ustedes una carta de recomendación. Y yo llegué a ser apóstol no por su recomendación. Y no es que yo tengo que recomendarme tampoco a mí mismo. Porque ustedes mismos son cartas de recomendación. Escrito en nuestros corazones y es leídas por todos. Ustedes son los frutos de la obra mía en el Evangelio. Son los frutos de la labor en el Evangelio. Yo les di a luz. Yo soy su padre. ¿El padre necesita escribir una carta de recomendación para confirmar su identidad como padre? No. Yo le di a luz a ustedes. Ustedes son mi carta de recomendación escrita en los corazones. Y ustedes son una carta de Cristo, escrita por nosotros. Sus vidas están salvas, son salvos. ¿Por qué ustedes son salvos? Porque eso vino de nosotros.
no fue escrito con tinta. No por las instrucciones del Antiguo Testamento de cómo hay que comportarse y entonces y así ser salvo. No. No para salvarlo a usted con palabras o con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. El Santo Espíritu no fue escrito en tablas de piedra, como en el Antiguo Testamento fue escrito, los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra, pero estos es escrito en ustedes en tablas de carne del corazón. Es por fe que han sido salvos en la obra del Espíritu Santo a través de nosotros en ustedes. Y nosotros hemos predicado el glorioso evangelio a ustedes y ustedes llegaron a la fe. Y el versículo 4 y 5 es el segundo subpunto del primer párrafo. Y esto es lo que ya les compartí a ustedes y este es muy importante. Dios nos capacita para tener la habilidad de ser ministros del Nuevo Testamento. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. A través de Cristo nosotros tenemos esta confianza. Versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No es por nuestro propio poder, no. Nosotros hoy hemos llegado a ser ministros del Nuevo Testamento y no es por nuestro propio poder. Yo he llegado a ser un ministro del Nuevo Testamento y como apóstol yo he predicado el Evangelio a ustedes. Yo los he hecho, ustedes han nacido de mí, les he dado a luz, pero esta competencia no es por mi propio poder. No es por mi propio poder que yo les he dado a luz o que yo les he establecido. No, mi poder viene de Dios. Y está aquí en el versículo 5. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Es Dios quien me ha dado a mí la competencia para llegar a ser un ministro del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, donde yo puedo compartir con ustedes la forma, la obra del Espíritu, que es diferente al Viejo Testamento, al Antiguo Testamento, por medio de la fe que Dios me ha dado. Dios me ha hecho, por tanto, por medio de esa fe que me ha dado, competente para llegar a ser un ministro del nuevo pacto. Es Dios quien me ha dado ese poder. Y ustedes hoy me están rechazando. Ustedes están negando que yo soy un apóstol. Pero ustedes saben que es Dios quien me ha dado este poder. Cuando Dios hace esto, cuando Dios me da a mí la competencia, no es por medio de una carta, es por el Espíritu. No es una carta, es por medio del Espíritu que Dios me ha dado a mí la competencia para ser ministro del nuevo pacto. Dios no está haciendo a gente apóstoles porque usted ha completado todo lo que está en el Antiguo Testamento. No, no es por eso que usted puede llegar a ser un ministro del nuevo pacto. No, es por medio del Espíritu Santo. Y es por medio del Espíritu Santo que Pablo se pudo levantar y servir a Dios. Porque en la calle hacia Damasco, porque él iba en camino para arrestar a los creyentes en Cristo.
Pero la luz de Cristo que alumbró desde los cielos, que alumbró sobre él y hizo que cayera al suelo, y él pudo ver al Dios, al Señor resucitado. Y el Señor resucitado le dijo, mandó entonces después el Señor a Ananías para que orara sobre Pablo para que pudiera ver nuevamente, y entonces al imponer manos sobre él, Ananías impuso manos sobre él y se le cayeron sus escamas y pudo ver. Pablo es uno que ha visto la gloria. E inclusive Pedro no tuvo esa oportunidad. El glorioso Dios, el glorioso Señor. En Cesarea, cuando él dijo, yo creo, Señor, le dijo Pedro, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y poco después, Cristo vino y tomó 3 de sus discípulos y fueron a un monte, y en donde el Señor reveló su gloria. Y Dios dijo, este es mi amado Hijo, escúchenlo a él. La gloria que vio Pedro fue una gloria previa a la resurrección, pero la gloria que vio Pablo es la gloria de Cristo después de su resurrección, después de la resurrección. Así que hoy Pablo está diciendo, yo no soy competente por medio de una carta o por lo que yo he logrado o a través del Viejo Testamento. No, yo soy un ministro competente por medio del Espíritu. Y en la traducción en chino dice, no soy competente por medio del significado de la carta. Pero aquí en la traducción dice, soy competente por medio del Espíritu. Si fuera por la obediencia a la ley, que entonces nosotros podemos llegar a ser apóstoles, entonces nadie podría llegar a ser un apóstol. Porque la ley le enseña a la gente lo que significa, lo que es el pecado. Y todos hemos caído en pecado. Pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue una gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar su vista en el rostro de Moisés. Este es el versículo 7. Ahora estamos en el segundo párrafo. Y es del 7 al 11, el segundo párrafo. Está hablando acerca de la gloria del ministerio. Y esta gloria es mayor que la gloria del viejo pacto. Es grandiosamente gloriosa. Y eso se muestra en versículos 7 al 11. El versículo 6 nos dice que Pablo es un ministro del nuevo pacto. Y a partir del versículo 7 nos empiezan a comparar cómo era el Antiguo Testamento y cómo es en el Nuevo Testamento. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, lo cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Dios ha escrito sus palabras en tablas de piedra, pero ese fue un ministerio que trajo muerte. Porque esas palabras estaban escritas en tablas de piedra y no podían ser totalmente cumplidas por medio de la humanidad. El ser humano era incapaz de poder cumplir con esto.
Inclusive Moisés en aquel momento cuando estaba con el Señor, había gloria en él a tal punto que la gente no podía mirar su rostro. Moisés había mirado a Dios y la gloria de Dios, pero esa gloria en su cara se iba a desvanecer. Pero ¿cómo no va a ser mucho más grandioso el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de Moisés fue glorioso, ¿cómo no va a ser mucho mayor glorioso el ministerio que trae justicia? Así que el ministerio del Espíritu es mucho más glorioso. Si la gloria que había en el rostro de Moisés se iba a desvanecer y aún así era gloriosa, ¿cómo no más glorioso va a ser la gloria del ministerio del Espíritu? Porque el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Versículo 9. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Versículo 11. La gloria que estaba sobre el rostro de Moisés era hermosa, pero aquí ahora estamos hablando de una gloria que permanece. Nos estamos refiriendo a Cristo. Cristo es mucho más glorioso. Y Pablo dice, yo he visto esta gloria. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque la gente que se oponía a Pablo, la gente que rechazaba a Pablo, ellos lo rechazaron. ¿Por qué le rechazaron? Porque decía, ¿cómo es posible que usted permite que se coman esto? Usted tiene que oponerse. Hablaban acerca de la circuncisión y hablaban acerca de la comida. Había muchos problemas que estaban presentes. Pero Pablo entonces viene y dijo esto. La carta trae muerte. La palabra, la letra trae muerte. La letra trae muerte. Y fue un paso más allá. Pero los judíos continuaban aferrándose a lo que había escrito Moisés en la ley. La gloria de Moisés se desvanece, pero la gloria de Cristo es mucho más gloriosa. La gloria de Moisés era una gloria que condena. La ley condena. Pero aquel que permanece para siempre y que trae vida es mucho más glorioso. ¿Por qué ustedes están rechazando mi autoridad como apóstol? ¿Por lo que está escrito en la ley de Moisés o por lo que está escrito en las cartas? La forma en que yo leo la escritura, la forma en que yo la interpreto es de acuerdo a la revelación del Espíritu Santo y que me ha sido revelado por medio de Jesucristo. ¿Por qué ustedes me rechazan? Y cuando llegamos a este punto, eso hace gran eco en mi vida. ¿Qué clase de sentimiento yo tengo para tener o para que esto haga eco en mí? Y al final llegamos al tercer párrafo. Del 12 al 17. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, ¿cómo lo leemos? ¿Cómo tenemos que leerlo? El apóstol Pablo dice, no tienen que tener sus ojos cubiertos como por un velo. Nuestros ojos tienen que estar abiertos. Nuestros ojos espirituales tienen que estar abiertos. Tenemos que ver el amor de Dios a través del Espíritu Santo. Porque entonces, como con rostros que no están velados, nosotros podemos ver.
Versículo 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Esta esperanza se refiere a lo que hemos hablado previamente, a la esperanza de que somos competentes como ministros del nuevo pacto. Y entonces tenemos mucha confianza con el poder del Espíritu Santo y podemos ir y evangelizar a los gentiles. Pablo es un ministro del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento no está aquí para reemplazar al Viejo Testamento, sino para completarlo. Porque la letra no lo puede lograr, pero es solo a través del Espíritu Santo que se puede lograr. Es solo por medio del Espíritu Santo que somos competentes, que tenemos poder. Por eso es que los de Corinto les dicen, mi competencia, mi poder no es de la carta, no proviene de una carta, sino por medio del Espíritu Santo. Crean esto y recíbanlo. Así que teniendo tal esperanza, usamos de nuestra franqueza, versículo 12, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Porque Moisés no quería que vieran esa gloria que se iba a desvanecer. Moisés había visto a Dios, había visto el rostro de Dios, él había bajado de la montaña, su rostro estaba lleno de la gloria de Dios, pero esa gloria se desvanecía. Versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque ellos se aferraban a mantenerse sujetos al Viejo Testamento. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Porque ese velo no les ha sido removido cuando leen el Antiguo Testamento, porque es solo Cristo quien puede quitar ese velo. Hoy Jesucristo ha resucitado, ese velo ha sido removido. El Espíritu Santo ha venido. Inclusive hasta este día, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto. Pero cuando cualquier persona está dispuesta, cuando la persona está dispuesta a volverse a Cristo, ese velo es removido. Así que hoy cuando nosotros leemos, no hay que leerlo con un velo en nuestro rostro. No hay que leerlo con una ceguera. Y esa ceguera es cuando uno se aferra a cada letra. Oh, esto es lo que está escrito en la ley. ¿Por qué es que usted le dice a la gente que no tienen que circuncidarse? Todos tienen que circuncidarse, sean gentiles o judíos. Todos tienen que ser circuncidados. Pablo, ¿cómo es que usted viene y está rechazando la circuncisión? Esto es una señal de salvación en el Viejo Testamento, porque usted lo está aboliendo. Pero Pablo les está diciendo, es por el Espíritu Santo, porque tenemos que forzar a los gentiles a que se circunciden. Ellos dicen, es que tiene que circuncidarse porque está escrito en la ley de Moisés. Y Pablo les está diciendo, ¿nosotros somos salvos por la letra del Viejo Testamento? No. Mire a los gentiles, mire a los creyentes gentiles, ellos son llenos del Espíritu Santo, ellos pueden hablar en lenguas, ¿están ellos salvos por la ley? ¿Han hecho ellos algo acerca del Antiguo Testamento? No, ellos son llenos del Espíritu Santo, ellos llegaron a la fe en Jesucristo y eso es fe, eso no es por la letra. Así que entonces, ¿por qué vamos a forzar a los gentiles para que se circunciden?
porque él dice, soy un apóstol del nuevo pacto y ustedes aún así han rechazado mi apostolado. ¿Por qué se oponen? Porque sus ojos están cegados. Cuando ustedes leen el Viejo Testamento, ustedes están llevando en su rostro un velo. Ustedes no pueden ver el corazón. No pueden ver el espíritu de la ley. Pero con el Espíritu Santo usted puede acercarse al espíritu, al corazón del Antiguo Testamento. No de la letra, pero del Espíritu. Y cuando habla del Espíritu se refiere al Espíritu Santo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Es Jesús quien nos da esa competencia. Me hace competencia, dice Pablo, para ser apóstol. Es esa competencia dada por el Espíritu la que me hace llevar a los gentiles al Espíritu, a que sean creyentes. Si fuera acerca de la carta, de la letra, si fuera acerca de la letra, no se podría. Todos perecerían. Porque la letra solamente le envuelve en el pecado. La letra nos señala que es el pecado. Pero es el Espíritu Santo quien nos da libertad. Es el Espíritu Santo el que causa a los nuevos creyentes del Nuevo Testamento que crean. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hoy, cuando leemos el Antiguo Testamento, para la gente en Corintios, ellos se referían al Viejo Testamento, pero para nosotros hoy estamos hablando de toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Viejo Testamento. Cuando lo leemos tenemos que leerlo por medio del Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo podemos entonces entender cuál es el espíritu, el corazón, la esencia de lo que está escrito. En el pasado Moisés cubría su rostro cuando miraba a Dios. Y sí, su rostro reflejaba la gloria de Dios. Inclusive Moisés tenía esa gloria. Ahora, ¿y qué tal ahora? Hoy día, en el Señor, es a través del Espíritu que Jesucristo nos llena. Y nosotros somos encontrados, nos encontramos en Cristo. Estamos en Cristo, nos encontramos en Él. Nuestra vida están escondidas con Cristo. Aleluya. Estamos llenos del Espíritu Santo. Y hoy cuando leemos la Biblia, ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tenemos que leerlo con rostros que no tienen velo. No tenemos que darnos a nosotros mismos muchas limitaciones de acuerdo con la letra o con las tradiciones que nosotros solíamos creer. Lo que nosotros tenemos que lo que habíamos entendido en el pasado, o lo que habíamos recibido en el pasado, o lo que creíamos que era completo o holístico. No solo nosotros lo que tenemos que hacer es, nosotros necesitamos entender la verdad. Nosotros todavía no hemos llegado a ser completos, a leer la palabra. Porque en el pasado, como decía Pablo, yo era antes como un niño. Yo solía usar este método, pero cuando llegué a ser un hombre, yo dejé de lado las cosas de niño. Así también es como en el libro de Hebreos.
Cuando Él dice, Jesucristo ha muerto por nosotros y ha llegado a ser el sumo sacerdote, y Él es quien nos guía. Y Él es quien nos guía a la perfección, a la plenitud. Y Él es quien nos lleva nos guía de tal forma para que seamos sacerdotes. En el pasado no sabíamos, no entendíamos, éramos como niños, inclusive yo mismo, y cuando enseñaba y cuando predicaba al inicio. No es que sea incorrecto, pero no estaba totalmente completo. ¿Por qué? Porque uno se aferra a lo que aprendió en el pasado y piensa, oh, esa es la verdad, eso es completo, eso está perfecto. Pero no, el Espíritu Santo nos guiará hacia la plenitud, hacia la perfección. Por eso es que en los años recientes y en los pasados 20 años, la revelación de Dios para con nosotros va aumentando más y más. Yo estoy mejorando. Así que, queridos hermanos y hermanas, ustedes también tienen que mejorar. No solamente se aferren a zonas de confort. No como en aquello cuando éramos o estábamos en los años de juventud, antes de que fuéramos maduros. No, ahora somos diferentes. En el pasado nosotros teníamos un centro de sanidad y de liberación, pero ahora nosotros estamos hablando más acerca del amor. Claro que también hablamos de sanidad, pero la sanidad de la que nosotros estamos hablando ahora ha superado la sanidad de la que antes se trataba en el centro de sanidad. Miren la sanidad que está ocurriendo, que están tomando lugar en medio de nosotros. Ya no es necesario, ya no es requisito tener un centro de sanidad. El centro de sanidad operaba antes como una forma de organización, pero ahora nosotros somos un cuerpo orgánico. Nuestro servicio de adoración, nuestros grupos de célula, todas nuestras reuniones han sido liberadas por medio del Espíritu del Señor. Así que tenemos que crecer en madurez. Y en la fe Dios nos ayuda, nos capacita a madurar. Y entonces podemos ver con rostros que no están cubiertos. Y vemos la gloria del Señor, el Señor resucitado. ¿Cuál es su semejanza? Dice que en Hebreos que Él es el sumo sacerdote. Y para nosotros también somos sacerdotes. Jesucristo nos va a guiar hacia perfección para llegar a ser un sacerdocio así como lo es Él, que lideramos a todos los lideramos hacia Dios. Y Pablo, el apóstol Pablo, y el apóstol Juan también continúa hablando de esta revelación acerca del árbol de la vida. Y todos aquellos que no creen en esta revelación no van a tener parte en el árbol de la vida. Así que el Señor nos ayude. Pero hermanos y hermanas, hoy yo comparto con ustedes esto desde el punto de vista como el apóstol Pablo. Cuando yo predico a ustedes acerca del árbol de la vida, cuando yo les hablo de ser la cabeza de todas las cosas, yo enfrento muchos ataques, pero déjenme decirles, esta es la verdad. Esta es la verdad, la cual Dios me ha revelado. Cuando usted puede humillarse a sí mismo y se da cuenta y reconoce que lo que usted solía saber ya no era completo y no era pleno. Entonces, como los judíos, ellos creían que lo que ellos creían era toda la verdad. Y cuando Dios está revelando su reino y está usando al apóstol Pablo, que el Señor nos dé a nosotros gracia, que me dé a mí gracia. Y cuando yo a ustedes les predico acerca del árbol de la vida, es un evangelio mucho más glorioso. Jesús es el árbol de la vida. Jesucristo es el árbol de la vida en Génesis capítulo 2. Él también es el árbol de manzana que se menciona en el Cantar de los Cantares. Mi amado es como un árbol de manzana.
Y también Él es el árbol de la vida que en rebeliones, también Él es el árbol de la vida que se encuentra en Apocalipsis, que tiene frutos. Y también es la vid verdadera. Cada mes este árbol que se aparece en Apocalipsis da fruto. Así que cada vez más y más el Señor me revela acerca del árbol de la vida. Entonces, entre más revelación recibo, más la Biblia tiene sentido para mí. No es que se opone a lo que yo sabía en el pasado. En lugar de eso, esto es más poderoso, porque en los tiempos finales Dios va a derramar de su Santo Espíritu. Por tanto, hermanos y hermanas, levántense y lleguen a ser árboles de la vida llenos de la semejanza de Dios, liderando todas las cosas a Cristo. El Señor le va a sanar, el Señor le va a dar a usted todos los recursos que usted necesita, todas las provisiones. Pero cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, tenemos que pedir al Espíritu Santo para poder recibir el espíritu de la palabra, de la letra, y no aferrarnos a la letra por sí misma, sino al Espíritu. Que el Señor nos ayude. Hermanos y hermanas, levantémonos y adoremos al Señor. Que el Señor abra nuestros ojos para que podamos ver el espíritu de la palabra. Que la gloria de tu luz, Señor, nos alumbre. Permítenos estar ante ti con brazos abiertos. Que abra nuestros ojos y que podamos mirar. Quiero ver tu reino en este lugar. Que tu luz nos alumbre, que tu gloria venga, que tu gloria llene toda la tierra. Gloria a Jesús. Tú eres bienvenido, Rey de majestad. Solo tú, Jesús, eres digno de toda la alabanza. Poderoso Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos la bienvenida. Tú eres el que vino en la carne
Y nosotros te anhelamos. Nosotros decimos, Señor, que anhelamos conocer toda la verdad. Unámonos en grupos y alabemos al Señor que nos ha dado la verdad. Y confesemos unos a otros que en el pasado solo conocíamos la verdad, pero en parte solo conocíamos la letra. Pero oremos en parejas y demos gracias. Señor, perdónanos. Nosotros confesamos que en nuestras vidas nosotros queremos perseguir el conocimiento de la palabra, pero no queremos perseguir o buscar el espíritu de la palabra. Solo buscamos la letra y pensamos que conocemos o que sabemos mucho, pero no tenemos un anhelo por tu palabra. Perdóname, Señor, que yo no tengo ese anhelo por tu Espíritu. Santo Espíritu, ora por nosotros, ayúdanos a nosotros. Sí, Señor, perdónanos, porque nosotros perseguimos solamente la letra de la ley, pero no vivimos en el Nuevo Testamento, vivimos en el Antiguo Testamento, abrazamos la ley. Pero no de acuerdo con el Espíritu. Padre, te pedimos que nos perdones porque solemos señalar y acusar a los otros. Juzgamos a los demás y fallamos en ver que tú eres lleno de amor y de gracia porque nosotros lo que hacemos es que solo confiamos en la ley y en la circuncisión. Te necesitamos, Señor, porque no queremos seguirte, Señor, solo de acuerdo con la palabra, sino que queremos seguirte, Señor, de acuerdo con el espíritu de la ley. La Biblia dice en el versículo 6, nosotros al confesar, todas las escamas de nuestros ojos se van y van a ser removidas. Y cuando nosotros oramos en el Espíritu, al orar en el Espíritu, el velo que cubre nuestros rostros se va a remover. Les represento a que ustedes pongan su mano sobre su rostro. Porque es como cuando nosotros vivimos bajo el legalismo, bajo la legalidad, y que nosotros fallamos en ver el amor de Dios. Nosotros somos como Pablo en el pasado, que condenamos a los otros por medio de la ley y vivimos solo por la letra del Viejo Testamento. Somos gente que juzga, que condena a los demás. Somos ciegos, no confiamos en nuestra autoridad y no confiamos en el apóstol, no vemos el amor de Dios. Somos ciegos, pero en el nombre de Cristo Jesús, hoy yo proclamo. Segunda de Corintios, versículo 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un
espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Así que poco a poco nosotros vamos bajando nuestras manos de nuestro rostro, y esto está representando que el velo ya no está en nosotros, y podemos ver cara a cara. Podemos ver cara a cara al Señor, y la ceguera se va. Y nosotros proclamamos y entramos en el Espíritu por medio del Espíritu Santo, y que nosotros pertenecemos al Espíritu, no a la letra, que nosotros entramos dentro del Espíritu del Nuevo Testamento, y nosotros, Señor, proclamamos tu gloria. Ayúdanos, Señor, para poder, Señor, proclamar la semejanza de sacerdotes, como sacerdotes reales, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que toda la ceguera se va. El Señor está quitando ese velo. Levantemos nuestras manos y proclamemos que nosotros recibimos la gloria del Señor. Nosotros recibimos esta gloria que aumenta y que aumenta. Esa gloria que es como la semejanza de Cristo, de sacerdotes reales. Que nuestra fe refleje la gloria del Señor. Que veamos la gloria del Señor. Y que en el Espíritu somos transformados a la semejanza de Cristo. Semejantes a Cristo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Que el Espíritu Santo nos llene, que llene a cada uno de nosotros. Queremos entrar dentro de la gloria de ministros del Nuevo Testamento. No que nosotros seamos competentes, pero es por tu Espíritu. Hemos recibido el Espíritu y somos llenos del Espíritu.
Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho competentes para un ministerio que permanece. Ministro del nuevo pacto. Ayúdanos, Señor. Quita el velo, quita las escamas de nuestros ojos, la ceguera de nuestros ojos. Y que podamos entonces entrar dentro de tu gloria. Santo Espíritu, te damos la bienvenida. Padre, no es por nuestro poder, porque nosotros somos incompetentes. Renuévanos, Señor. Pon la verdad en nuestros corazones. Dentro de nosotros, implanta tu verdad. Todos cerremos nuestros ojos. Pero nosotros, viendo la gloria de Dios, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. De gloria en gloria. Como por el Espíritu del Señor. De gloria en gloria. De gloria a una gloria mayor. Estamos en el Espíritu, estamos en Cristo. En el Espíritu nosotros contemplamos la gloria de Cristo, el Cristo resucitado. Y en nuestro rostro está la gloria y somos transformados de gloria a una gloria mayor. Santo Espíritu, alúmbranos. Que podamos ver en el Espíritu la gloria del Cristo, del Señor resucitado. Que esas escamas caigan de nuestros ojos. Que ese velo sea removido y que, Señor, cuando te miramos a ti, hay gloria en nuestro rostro y podemos entrar a una mayor gloria,
que cada vez que leemos la palabra, el Nuevo Testamento o el Viejo Testamento, que no lo leemos conforme a la letra, sino conforme al Espíritu. Y eres tú quien nos libera. Y eres tú quien gradualmente nos transforma a tu semejanza, a la semejanza del Hijo, a la semejanza de el Hijo que fue quien creó los cielos y la tierra. Y que podamos entonces liderar todas las cosas a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, por medio del Espíritu Santo. Y que entonces podamos recibir esa competencia y ese poder. Y que todos seamos como Jesús, semejantes a Cristo, liderando todas las cosas. Ayúdanos, Señor, de gloria a una gloria mayor, a una gloria siempre en aumento. Y también ayúdanos, Señor. Levanten sus manos, que su ministerio, que sea del Espíritu y no de la letra. Que su ministerio, que es su discipulado, que es su pastoreo, su labor pastoral, guíe a la gente no a muerte, sino a vida por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le da poder para poder guiar a la gente dentro de la gloria de Dios, dentro de la imagen o semejanza de Dios. Una gloria, la gloria de liderar todas las cosas a Dios, la gloria del Hijo de Dios, la gloria del árbol de la vida. Que el Señor esté con usted y que le bendiga abundantemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Toda la gloria sea para el Señor. Este es el final del devocional matutino. Muchas gracias.